Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 15 y 16. ¿Lo tenemos? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice así, la bendita, gloriosa, poderosa y santa palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En estos dos versos que leímos, nos vamos a centrar en una oración. Toda nuestra esperanza de poder lograr algo, o sea, ¿qué es lograr algo? Que podamos alcanzar toda la salvación que Dios preparó para nosotros y hay más todavía. Porque esto consiste en que nosotros podamos hacer que otros alcancen toda esta bendición que por medio del Evangelio es manifestada, que son las riquezas, las gloriosas y tremendas riquezas de su gracia. Escuche, toda nuestra esperanza de poder vivir una vida que a Dios le agrada está puesta en la obra que la palabra de Dios hace en cada uno de nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se habla, cómo se habla y cómo se oye, y dijimos, estuvimos hablando todos los cultos anteriores, de aprender a oír, de saber oír. El Señor dijo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando está la palabra, lo último que falta es el buen oído, para sacar provecho de la palabra de Dios. Y decíamos que tenemos que tener cuidado de qué hablamos, cómo hablamos, porque si no hablamos lo que Dios quiere que hablemos, se transforman en vanas palabrerías. Y las vanas palabrerías también producen algo, conducen a los cristianos más y más a la impiedad, o sea que vamos de lo malo hacia lo peor y del peor hacia el desastre. Entonces nos centramos en esa oración que dice que usa bien la palabra de verdad. Se puede usar mal, seguro, por eso dice que usa bien. Preséntate delante de Dios como obrero, como alguien que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la versión Vulgata, que es otra versión de la traducción de la Biblia, traduce, para mi gusto, con más exactitud. Y la Vulgata dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Preséntate como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa con precisión la palabra de verdad. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios se usa con precisión y cuando la palabra de Dios se usa mal? La diferencia es mucha. Pero primero miremos la bendición de tenerla. Porque ustedes tienen la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios, pero no tiene todo el mundo la palabra de Dios. ¿Qué significa tener la palabra de Dios? Que tengamos la palabra de Dios no significa que la sepamos usar, pero primero, bueno, tenemos que saber que la tenemos. En Romanos capítulo 3, verso 1 y 2, yo me acuerdo de memoria, pero vamos a leerlo igual. Decíamos Romanos 3, 1 y 2, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, le ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces miremos, ¿qué ventaja tiene un judío? Dice Pablo acá, que es la ventaja que ahora tenemos nosotros. Dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Todas, en todas maneras. ¿Por qué? Y porque le fue confiada la palabra de Dios, no todas la tienen. Eran el único pueblo sobre la faz de la tierra que tenían la ley de Dios. Después ninguna nación tenía la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa? Aunque no la sepamos usar, pero vamos primero por este orden. ¿Qué significa tener la palabra de Dios? Significa estar colocado en una posición de una tremenda y gloriosa ventaja con respecto de muchos. No es que estamos buscando nosotros ser ventajeros, es Dios el que nos coloca en una posición de ventaja. ¿De qué aprovecha? Mucho, en todas maneras. ¿Qué ventaja tiene? Mucho, en todas maneras. ¿Por qué? Y porque le fue confiada la palabra de Dios. Es muy importante saber y estar convencido de esto, amados hermanos. Entonces, estamos colocados en una posición de tremenda ventaja. Nuestros jóvenes están en posición de ventaja con respecto a los que no conocen a Dios.
Nuestras mujeres están en condición de ventaja en comparación con las mujeres que no conocen a Dios. Nuestros hombres están en una tremenda posición de ventaja con respecto al resto de los seres humanos que no tienen la palabra de Dios. No es lo mismo. Es diferente. Es muy diferente. Así que gracias a Dios porque nos ha confiado su bendita palabra, que a veces escuchamos, a veces no, a veces la usamos bien, a veces la usamos mal, pero la tenemos. Gracias al Señor por su gloriosa y bendita misericordia. Amén. Hablando de la palabra de Dios, en la carta de los Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 12, dice, porque la palabra de Dios, miren lo que tenemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Impresionante. Yo los miro a ustedes, pero ¿ve qué pasa? Parece como que no cae la ficha. Tendríamos que tener la revelación de lo que tenemos. No hay un arma más poderosa. Si ahora alguna nación aprieta un botón y manda un misil y volamos todo por el aire en 1000 pedazos, jamás podrán tocar el alma y el espíritu. Nunca. Jesús dijo, no teman por los que matan el cuerpo. El alma, el espíritu no pueden tocar. Sin embargo, en nuestras manos está puesto algo que puede partir el alma y el espíritu y llegar a la verdadera necesidad del ser humano que está ahí. La verdadera vida del ser humano está ahí. Es lo que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios es un arma tremendamente poderosa. Ya por lo que dice solamente acá, es viva, es eficaz, más cortante que toda espada aguda de dos filos, penetra, parte el alma, el espíritu, discierne las intenciones de los corazones. Impresionante. ¿Cuántas veces nos pasó que estamos hablando la palabra de Dios y por ahí usted dice, ¿y al pastor quién le contó lo que me pasa? Porque la palabra de Dios va hasta allí, no hay nada que se escape. Y en Efesios 6, donde Pablo habla de la armadura de un cristiano, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso que en esto no hay duda. Ahora sí, yo de esto sé, porque lo aprendí. Ustedes saben que yo estudié en la escuela de oficiales y nunca un arma puede estar en las manos de un neófito. Neófito es alguien que no tiene capacitación. Neófito es alguien que no tiene experiencia. Un arma nunca puede estar en las manos de un neófito ni de un lego, alguien que no tiene ninguna experiencia ni capacitación de nada. Nunca, nunca. A mí me dieron el arma, pero me la dieron luego de 2 años de estudiar clases teóricas, psicológicas y prácticas. Cuando la práctica fue lo último. En los momentos de las prácticas no tirábamos tiro al blanco. Veníamos corriendo 400 metros de obstáculos para que en el momento de tirar tengamos las pulsaciones allá bien arriba y encima nos daban munición que se trababan, que había que aplicar el conocimiento y desarmar y destrabar el arma sin mirarla. Eso se practicaba en aula con los ojos vendados. Tocando las piezas se armaba todo de vuelta, que es lo que les llaman el desarme de campaña. Volvemos de vuelta. ¿Qué ventaja tiene el judío? Mucha, en todas maneras. ¿Qué ventaja tiene un cristiano? Mucha, en todas maneras. ¿Por qué? Y nos fue confiada la palabra de Dios. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo que significa? Que el arma más poderosa que jamás puede haber existido en todo el universo está en nuestras manos. El tema es saber usarla, no es solamente tenerla. Con los años, cuando Pablo hablaba esto, la espada del Espíritu, todos los ejércitos, hasta hace poco, hasta el año 1800, casi 1900, se usaban espadas. Pero el tema no era que el soldado tuviera la espada, el tema era que la supiera usar. Porque todo muy lindo, la muestra, la pasea, todo, pero si no la sabe usar, y para saberla usar, no sé si no tenía más capacitación que la que tuvimos nosotros. Porque depende la vida de uno el saber usar la espada. Por eso que esto no puede estar en las manos de un carnal, sino que tiene que estar en las manos, como dice acá, de un obrero, de un soldado de Cristo.
Por eso que hay hermanos que usando mal la palabra de Dios, en lugar de beneficiar a otros, lo perjudican. Porque están diciendo lo que la palabra de Dios dice, pero la están usando mal, la están administrando mal. Y ahora vamos a ver lo que significa y cuál es el secreto de usar bien la palabra de verdad. Y bueno, siempre los ejércitos fueron entrenados con la espada y la capacitación llevaba mucho tiempo. La capacitación mayor siempre fueron la de los oficiales, que son los que entrenaban a la tropa. Y con el transcurso de los años, la tecnología puso en retiro, o sea, la invención de la pólvora y todo eso, la tecnología que vino puso en retiro a la espada, pero en el día de hoy, mire, yo traje la mía, se la quería mostrar porque va a servir. En el día de hoy, hoy, se usa como un símbolo que le dan a los oficiales, nada más. Un símbolo de autoridad, un símbolo de mando, un símbolo de poder. Con el tiempo, escuche, con el tiempo se le empezó a dar a los suboficiales de alto grado por la cantidad de años de servicio y su experiencia que se acercaban más o menos a la capacidad de conducir de un oficial. Hoy, cuando un oficial del Colegio Militar de la Nación se recibe, le entregan una con el nombre grabado y todo así como esta. Ahora bien, la espada, yo puedo mostrar su brillo, puedo mostrar lo hermoso de su empuñadura, puedo lucirla, todo la ven. Eso pasa porque para eso no me la dieron, pero eso pasa cuando la palabra de Dios se enseña con el objeto de querer mostrar lo que uno sabe. Y esto es muy común que pase. Toma, ¿me la guardás? Porque se me está cayendo acá. Por favor, Luis. Dásele pues a Claudia, viste, en mi recuerdo. Se no lo toca a nadie, está colgada en la pared. Bueno, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿Les gustó la ilustración? Bueno. Gloria a Dios. Eso es intocable. Entonces, mis amados hermanos, les decía que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no es para que mostremos su brillo, su poder, la belleza de su empuñadura, el poder de la palabra de Dios. Y eso pasa cuando uno quiere mostrar que sabe, cuando no escucha al otro y está esperando que el otro se calle para él también hablar y mostrar que él también sabe o que sabe más que el otro. O como me dijo alguien un día, me dice, vine a verlo para espadear con usted. Y digo, perdóname, ¿qué es espadear? Y que empecemos a medir, a ver quién tiene más conocimiento. Digo, mira, allá hay unos chicos que están jugando, andá a jugar con los chicos, allá no tengo ganas yo de jugar ahora con eso. La palabra de Dios es para enseñar y yo no juego con nadie con la palabra de Dios. Pero muchas veces se usa para jugar. Y ahí es cuando la palabra de Dios no está bien usada. Cuando uno quiere mostrar que sabe. El hecho de que uno tenga la palabra de Dios no significa que la sepa usar. Y acá el secreto de poder alcanzar toda la bendición de Dios es que sepa usarla bien. ¿Amén? Decíamos que usarla bien no es mostrar que sé, no es creerme más que los demás, sino que fue dada para que por medio de la espada del Espíritu, escuche, podamos conquistar, seducir, con seducción de Dios, los corazones de los hombres y edificar la vida de los santos. Y todo esto para el Señor. Ahí es cuando se usa bien. Ahí es cuando se usa bien. Cuando uno realmente tiene esa preocupación por la vida del otro y no le habla porque le muestra lo que sabe, sino que le habla impulsado por algo que siente, que quiere conquistar su corazón, que quiere hacer que otro sea participante de su bendición. O en la iglesia, cuando la usamos los ministros, con el objeto de edificar a los hermanos, y todo es para el Señor. Ahora bien, Pablo dice, la letra mata, la letra, la palabra, la espada del Espíritu. La letra mata, pero la letra y el Espíritu edifican. Mire el rango del mal uso de la palabra de Dios al buen uso de la palabra de Dios. Así que con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu podemos matar, seguro, cuando se usa mal,
Porque acá cuando dice que usa bien la palabra de verdad, significa que está dando en el blanco. Que está hablando lo que tiene que hablar en el momento que tiene que hacerlo y según la necesidad que el pueblo tiene. Eso es dar en el blanco. Y usarla mal es como, qué sé yo, ir al odontólogo que le dice que te duele una muela, te la saca, todo muy bien, espectacular el trabajo. Pero resulta que cuando te la sacó no es la que tenías cariada, sino una que tenías sana. El trabajo lo hizo bien, pero no dio en el blanco. ¿Amén? Gloria a Dios. Y cuando nosotros decimos que la letra mata, pero la letra y el espíritu edifican, estamos diciendo que está bien usada la palabra de Dios cuando es administrada por el amor, o sea, por el Espíritu de Dios. Y yo realmente pensaba hoy, mientras meditaba en esto solo allí en mi casa, pensaba en las veces que la usé bien y que pude ser para el gozo y el provecho de la fe de mis amados hermanos y lamentablemente las veces que la usé mal, que fueron por mi falla, porque otra cosa va a ser. Me equivoqué, fallé y usé mal la palabra de verdad y posiblemente haya por ahí perjudicado a alguien, seguramente por usarla mal. Pero una cosa hago, decidimos seguir intentando de vivir para el provecho y el gozo de la fe de los hermanos. Y yo estoy convencido que haciendo ese trabajo, a Dios le va a gustar el trabajo que estoy haciendo. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque hay pastores que se quejan porque los hermanos no lo ayudan. Dice, el obrero es digno de su salario. Entonces yo le dije a alguien que el obrero es digno de su salario cuando hace el trabajo. Si vos el trabajo no lo haces, no sos digno de ningún salario de nada. No te puede pagar Dios por un trabajo que no haces. Y el trabajo que nosotros tenemos que hacer es trabajar para la edificación de los hermanos, estar para el provecho y el gozo de la fe de los santos. ¿Y tu experiencia cuál es? Y bueno, mi experiencia es que sé que la he usado bien porque vi la bendición en la vida de los hermanos, pero lamentablemente algunas veces me equivoqué y la usé mal. Pero decidí seguir adelante y cuando decidimos seguir adelante vi que pude seguir. Y cuando vi que pude seguir, no importa mi error, sino que importa la misericordia de Dios para conmigo que me permitió seguir. Y ahí hay un secreto tremendamente glorioso. Pablo dice, si mi injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué pues diremos a esto? O sea, ¿te molesta? ¿Por qué tener tanto miedo o vergüenza de decir me equivoqué? ¿Y qué hiciste? Y me levanté y pudiste seguir y pude seguir. Y si en tu error pudiste seguir, ¿qué quedó en evidencia? La misericordia de Dios. Dice, si mi injusticia resalta la justicia de Dios, ¿qué pues diremos a esto? Pero lo cierto es que Dios nos permitió seguir porque Él es el que instaló el deseo en nuestro corazón de usar bien la palabra de verdad. Y su paciencia para con nosotros no va a ser en vano. ¿Por qué? Porque cuando nos veamos usando bien la palabra de verdad en beneficio y en servicio del otro, ahí también quedará en evidencia que toda la paciencia que Dios tuvo para con nosotros no fue en vano porque lo logramos. La misericordia de Dios y la paciencia de Dios es para salvación, no es para seguir haciendo macanas. Es para que alcancemos el propósito, las oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Y como nosotros tenemos que usar la palabra de Dios en casa, con nuestros hijos, en el colegio, con amigos, en el matrimonio, en la iglesia, en los grupos, el que está pastoreando. O sea, la palabra de Dios es algo que, si ustedes la tienen que usar. Dice, pues yo no soy pastor. Está bien, pero tenés hijos, tenés familia, tenés amigos, tenés hermanos, tenés primos, tenés compadre, tenés comadre, tenés algo, sí, tenés. ¿Y qué pasa? Ya por lo menos sabemos que la palabra de verdad la tenemos. ¿Y qué pasa si la aprendés a usar bien? ¿Cuántas cosas por ahí podrás lograr en tus hijos? Y por usarla mal, ¿cuántos hijos no están en la iglesia por las cosas, dice Macevita, palabrerías vanas, profanas? En lugar de usar bien la palabra de Dios, se usa mal y conducen más y más a la impiedad. Y muchos chicos en la iglesia no están por causa del mal uso de la palabra que han hecho los padres en la casa. Y hay muchas iglesias vacías y peladas, y que muchos quieren que la iglesia se llene,
pero no se puede llenar. ¿Por qué? Porque no han usado bien la palabra de verdad. En una iglesia a donde hay el 80 o 90% de los hermanos dañados, a donde la relación de los hermanos no existe el amor de Dios, en donde después de haber sido bautizados y de años de congregarse siguen siendo malos, evidentemente el que está enseñando la palabra de Dios la usó mal y es el responsable de la situación y de la condición del pueblo que está llevando adelante. Pero todos se agarran y le echan la culpa a la gente. No, la gente es mala, la gente no quiere, la gente no cree. Pero yo debería de preguntarme, ¿será que estoy usando bien la palabra de verdad? ¿Amén? Ahora vamos a adentrarnos a lo que significa usar bien la palabra de verdad. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 26, el apóstol Pablo en su discurso de despedida le dice a los hermanos: limpio estoy de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido darles todo el consejo de Dios. Significa, él está diciendo, yo la palabra de Dios con ustedes la usé bien. Si acá corre sangre y ustedes pierdan la salvación, si ustedes se desvían de la fe y corre sangre porque hay pérdida, o sea, no es mi cuestión, no es mi responsabilidad. Pero si la palabra de Dios yo la uso mal, es mi responsabilidad la pérdida que el pueblo sufrió porque no usé la palabra de Dios como corresponde. Qué glorioso ser responsable de todos esos cristianos que entren por la puerta de la ciudad celestial. Porque cuando entren por las puertas de la ciudad celestial, yo no sé, imagino, van a quedar en evidencia los responsables. ¿Cómo hiciste para entrar a las puertas de la ciudad celestial? No, yo tenía un pastor de Dios. Y cuando suenen las trompetas, la cantidad que se queden, pero que se queden porque no se usó bien en donde estaban la palabra de verdad. Porque si la palabra de verdad no se usa bien, los hermanos no tienen chance de cambiar. Siguen siendo seres humanos iguales. No tienen la oportunidad, por más que se transforma todo en un rito. ¿Amén? Pero de la misma manera, si yo uso mal la palabra de verdad, ustedes van a sufrir pérdida de un montón de bendiciones. Por ejemplo, la oportunidad de ser edificados, la oportunidad de crecer, la oportunidad de desarrollarse y recibir todas las bendiciones espirituales y materiales. Que no pasa cuando uno ya no habla ni de creyente, ni de hermano, ni de cristiano, sino que habla de obrero, habla de soldado de Jesucristo, no un neófito, sino alguien que sabe usar el arma, que sabe usar bien la espada del Espíritu, que sabe usar bien la palabra de verdad y ha creado las condiciones en medio del pueblo para que los hermanos reciban toda la bendición. ¿Amén? Entonces, ¿cuándo se usa mal la palabra de Dios? ¿Cuándo se usa mal la palabra de verdad? Cuando hay ausencia de amor. Se dice, la espada del Espíritu. O sea, ustedes vieron recién, ¿quién tenía en la mano la espada? Yo. Bueno, la espada del Espíritu en las manos de quién tiene que estar. Si lo estamos diciendo, si la espada es del Espíritu, la tiene que empuñar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, y Dios es amor. Dios es la fuente de toda verdad. Toda la verdad procede de Dios. Pero esa fuente está hecha de amor. Y la verdad es administrada por el amor. La verdad no puede ser administrada por un ser humano carente de amor, sin desarrollo de amor, en su condición humana intacta. La va a usar mal. Por eso decíamos, a veces acertamos, a veces nos equivocamos. Dios nos permite seguir, pero todo depende. Todo depende de que el Santo Espíritu de Dios nos siga guiando para poder hacer de usar bien la palabra de verdad, que sin la asistencia del Espíritu Santo es imposible. Imposible. Yo puedo decir de memoria San Mateo capítulo 24, verso tanto, Hechos de los Apóstoles capítulo, y falta que diga como dicen en la carrera de caballo, y cruzaron el disco. Y bueno, pues che, ¿cómo sabe? Y la gente se confunde, sabe, pero ¿sabe qué? Es letra. Es letra, pero hay ausencia de amor. Más principalmente para los que están pastoreando, la sabiduría no les falta. En las filiales, en nuestras filiales, la sabiduría, el conocimiento nos falta. Porque lo escuchan de acá, lo toman, van y lo hablan. El conocimiento no falta.
pero tampoco debe faltar el amor de aquel que transmite el conocimiento. Ahí es cuando se usa bien la palabra de verdad. Y muchos se olvidan de eso. Hay quienes dicen, mire pastor, yo escuché lo que usted habló, fui y lo hablé. Los hermanos ya lo saben, si no quieren obedecer, que no obedezcan. Pero ser pastor, dirigir una congregación, no es subirse acá arriba, dar un mensaje y después irse y no preocuparse más por nada. Porque eso es hablar, eso no es pastorear, eso no es apacentar. El consejo de los hermanos tiene que abarcar todos los ámbitos de su vida. Y cuando yo llego a mi casa, hay una perrita chiquita, Beagle, que no es mía, es de mi hija, de las chicas. A mí muchos los perros no me gustan y mucha fiesta no le hago. Y el animal se da cuenta. Cuando se me arriman, a veces, ¿no es cierto?, se me enriedan los pies, yo tengo los pies largos, y le digo, rajá de acá. Y mete la cola entre las patas, se hace chiquita y se va. Pero cuando llega mi mujer o llega mi hija, corre, se desespera, se mete adentro. Cuando estoy yo no entra adentro. Se mete adentro, ¿por qué? Porque un animal percibe el cariño. Un animal percibe el amor. Un animal percibe que usted lo quiere. Y no le está hablando. No es que simplemente tiene que ver con lo que uno habla, sino con lo que uno transmite. Y el amor no habla de palabras, el amor habla de acciones. El amor a veces tiene que ver con una mirada, a veces tiene que ver con un aliento a un hermano. El apóstol Pablo llegó a los corintios y estaban divididos, peleados. Y bueno, ya dimos ese ejemplo que también vale ahora de vuelta. Cuando llega, ¿cómo administra la verdad en amor? Porque dice, gracias doy a Dios, amados hermanos, por todos ustedes. Porque a ustedes no les falta nada. Tienen sabiduría y tienen todos los dones, de manera que en esto a ustedes no les falta nada. El problema de ustedes es que son niños porque tienen ausencia de manifestación del amor. Y lo aborda de una manera asombrosa, como Filemón. Pablo quería que Filemón perdone a Onésimo y que lo restaure, pero no le dice, perdonalo, restauralo, porque la palabra de Dios dice que tenga que perdonar. No. Le dice, hermano amado, qué glorioso la fe que tienes y el amor para con el Señor Jesús y para con todos los santos. Hemos recibido testimonio de tu amor, de que muchos hermanos fueron confortados por tu amor. Pero quiero que vayas más profundo todavía. Quiero que vayas más profundo y que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento más profundo del amor, para que por amor, no por un mandato mío, sino por amor, puedas perdonar a Onésimo, los puedas restaurar y que también te quedes pensando que cuando estaba con vos era un inútil, pero en mis manos se transformó en útil. Y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, y cuando habla de hijo, habla de algo que sale de tus entrañas. No le estaba dando cualquier cosa. Dice, mi hijo Onésimo, al cual engendré en mis prisiones. Le está confiando algo, le está dando algo que sale de adentro de él, sale de sus entrañas. Y eso lo vamos a ver mañana, porque también tremendo la autoridad que Pablo tenía, la trayectoria apostólica. Dice, mucha libertad tengo para mandarte lo que conviene. Y si yo te ordeno, vos lo tenés que hacer. El tema es que no sé si vas a tener ganas de hacerlo o si vas a sentir hacerlo. Pero más vale no. Más vale te ruego por amor. Y no quiero que mires que soy apóstol, mi trayectoria, porque soy viejo ya, anciano. Y encima te digo más, estoy viejo, soy anciano, no sé cuándo me voy a morir y encima estoy preso. No quiero mostrarte que soy un apóstol de Cristo, que hablé con Él, que fui al tercer cielo. No quiero mostrarte mi trayectoria. ¿Cuánta gente fue bendecida a través mío? Yo tengo mucha libertad para mandarte, pero no lo quiero hacer. Quiero rogarte por amor. Como soy ya anciano, viejo y además prisionero de Jesucristo. O sea que soy viejo, por ahí me muero y si vos no lo hacés, ¿quién se va a enterar? Aparte estoy preso, no puedo ir a ningún lado. Pero lo invita a que incursione en la dimensión del amor como estaba él. Y no era lo mismo la verdad administrada por Pablo que la verdad, como dice acá, administrado por estos, mire. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección se efectuó y trastornan la fe de algunos. Son responsables.
¿Qué van a alcanzar qué pueden alcanzar los hermanos si yo, que soy el cuidador de ellos, le estoy trastornando la fe? Por más de que cargue culpa sobre ellos, si yo le estoy trastornando la fe, no van a lograr nada. Por eso es que es muy importante encontrar este secreto. Decíamos que Dios es la fuente de toda verdad. Toda la verdad viene de Dios, pero esa fuente es amor. Y ahí está el secreto de usar bien la palabra de verdad. Que no haya ausencia de amor. Ya a los Gálatas le había dicho, hermanos amados, la circuncisión ni la incircuncisión no vale nada. Y hoy siempre está el peligro de esa tentación, aún en estos tiempos. El peligro de esa tentación, aún en estos tiempos. ¿No ven cómo estoy vestido? Tengo corbata, ¿no ven los hermanas? Tienen pollera, tienen mantilla. Venimos a la iglesia, nos bautizamos, nos faltamos los cultos. Si me mandan a predicar, no tengo ganas, pero voy. Pero nosotros no podemos apoyar nuestra esperanza en la ropa que tenemos puesta, que testifica exteriormente que somos cristianos y por adentro estamos llenos de huesos muertos. La esperanza de nuestra salvación está en lo que dice ahí, porque dice, no vale nada, la circuncisión y la incircuncisión no vale nada, sino la fe que obra por el amor. Cuando ustedes se conducen impulsados por el amor y trabajando con la palabra de Dios, eso es lo que vale. Nuestra salvación y todas las promesas están fundamentadas ahí, en la fe que obra por el amor, no en la palabra de Dios que brota del ser humano, del carnal, del que quiere desnudar el error del otro y mostrarle lo que dice la palabra de Dios y gozarse con la falta del otro. Sino como dice acá, mire, en esta misma carta, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Cuando dice de amable no está diciendo de lo que habla, sino de su postura, amable, no un ogro. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija. ¿Escuchó? La mansedumbre, ¿de dónde brota? Del amor. ¿Y con qué se corrige? Con toda la Escritura. Toda la Escritura es útil para redarguir, exhortar, corregir y preparar al hombre y la mujer de Dios enteramente para toda buena obra. Pero dice que lo haga en amor. Por eso te estoy hablando eso. Quiero que te presentes como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No como esto, que también la usan y la usan mal y trastornan la fe de los hermanos. Entonces quiero que sepas que el siervo de Dios tiene que ser una persona amable, una persona gentil, una persona que se nota que está teniendo aprecio por las vidas, que tiene aprecio, que tiene amor por la obra de Dios, que si corrige lo hace con mansedumbre. Usa la palabra de Dios que brota en amor y como Dios es fuente de toda sabiduría, pero Dios es amor, estamos haciendo lo mismo, estamos mostrando y testificando que hemos recibido su vida. ¿Amén? Para terminar, no sé qué hora es, no está mal el reloj acá. Pero 20, bueno, a las 9 quiero que terminemos ya por el tema de que hasta ya a las 10 tienen que estar todos los hermanos en la casa. Bueno, les decía, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 y 3, el apóstol Pablo da gracias, ya está hablando de la iglesia, o sea que lo pueden alcanzar todo. Dice, da gracias por la obra de la fe y el trabajo del amor. Las dos cosas van juntas. No es solamente, yo le prediqué, ahora que pongan por obra. No. Gracias doy a Dios por el trabajo de vuestra fe y la obra de vuestro amor. Ahora sí, por eso se mantienen firmes en las tribulaciones. Por eso lograron no permitir que el diablo le haga perder toda esta gloriosa salvación que Dios le ha dado. ¿Amén? Así que, mis amados hermanos, eso quería compartir con ustedes. Yo me pongo contento porque, les vuelvo a repetir, seguramente que alguna vez la usé mal y si la usé mal me equivoqué, fue mi falla. Pero yo traté de transmitir en donde estuve algo que yo lo valoro porque lo tengo, que es el tremendo cariño que los hermanos tienen para conmigo. En todos los mensajes que me mandaron, en las cosas que me dijeron, aún en mi casa también, porque en mi casa estaban esperando que yo volviera, no que no venga más. Y acá en mi casa, ustedes también estaban esperando que yo volviera, no que no volviera más.
Y hay pastores que los hermanos, los pastores no lo quieren. Pero no lo quieren porque ellos no le manifestaron amor, porque el amor de Dios no consiste en amar. El amor de Dios consiste en que me amaron primero y yo devuelvo amor porque me sentí amado primero. Entonces, cuando yo veo que ustedes sienten aprecio y cariño por mí y amor por mí, es porque fueron por mí amados primero para que me puedan devolver ese afecto y ese cariño. Entonces ahí me pongo contento y eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Gloria a Dios. Eso es lo que vale. Ahora, no por eso vamos a venir de pantalón corto, musculosa, igual nos vamos a poner la ropita esta, pero que adentro, mis amados hermanos, no esté lleno de huesos muertos y de pudrición. Que detrás de la ropa haya un verdadero hermano, una verdadera hermana, por ahí con los errores y aciertos que puedo tener, pero siempre mirando la mano de Dios como el pobre mira, el mendigo mira la mano del rico, esperando recibir de él algo. Yo miro así al Señor todos los días, lo miro así, esperando recibir de él lo que necesito, que me permita poder seguir adelante con esta tremenda obra, que sin su asistencia va a ser imposible para mí poder hacerlo. ¿Amén? Así que recuerde eso, mis amados hermanos. Muy linda vestirse como un cristiano, pero lo más lindo de todo no es eso. Lo más lindo de todo es el aprecio, el amor que ustedes tienen para conmigo, que seguro que es resultado que yo le he manifestado lo mismo, porque en eso consiste el amor de Dios. Y eso es lo que verdaderamente vale. ¿Amén? Nos ponemos de pie.